Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Y hoy me toca a mí presentar, es lo que menos me gusta, pero porque suelo ser muy breve, pero es que en el caso de hoy voy a hacer una excepción porque en la vida de cada uno tenemos personas que hemos conocido durante muchos años, en una etapa de nuestra vida muy interesante y con la que hemos mantenido una relación muy estrecha. Entonces, la persona que tengo a mi lado es Vicente García Ruiz. A pesar del apellido, no somos familia, pero sí que mantenemos una relación muy estrecha y por eso lo invité a venir. Vicente su profesión no se dedica al tema taurino, pero lo hace por afición, es un gran aficionado. Ha sido crítico taurino en varios periódicos, ha sido en La Tribuna, en el periódico Lanza, en el Albacete Digital, también para la agencia EFE, ha colaborado con televisión y en radio, con Antena 3 Radio, con Radio Chinchilla, no sé si me dejo alguna. Bueno, al fin y al varios. Pero, sí, con Diario 16, pero sobre todo es una persona que le gusta mucho el mundo de los toros y por eso se dedica a esto. Entonces, pues, como persona que le gustan los toros, pues ha profundizado, ha conocido y ha estudiado, ha viajado, pues en fin, así muchas cosas. Y bueno, para mí es un placer presentarle. Y digamos, cuando me preguntó, oye, ¿qué quieres que hable? Porque puedo hablar de muchas cosas. Le dije, pues mira, haz que la gente se sienta a gusto y que salga queriendo ver una corrida. Y bueno, pues de eso se trata, que cuando salgamos de aquí, digamos, cuando hagamos una corrida, decir, eso es lo que estuvo comentando Vicente. Así es que sin más os dejo con él y cuando termine pues hablamos, ¿vale? Muy bien. No sé si son ustedes aficionados a los toros, supongo que por lo menos pues sí habrán asistido, sobre todo en ferias, a alguna corrida de toros, y más o menos yo creo que ser español y no conocer un poco la fiesta de los toros pues es algo un poco raro, ¿no? Aunque últimamente cada vez menos, desgraciadamente, para los aficionados, pero bueno. Les empezaré diciendo que es casi seguro que precisamente somos los españoles los que más sabemos del toro bravo y de los festejos de toros. Aunque quizá no tanto como nos creemos o como sucede con tantas cosas, que queremos saber mucho porque despreciamos lo que ignoramos. A veces me han sorprendido personas que conocen absolutamente todo sobre un torero o sobre la época de un torero, o sobre una casta o sobre todas las castas, y curiosamente estas mismas personas ignoran los aspectos fundamentales de la fiesta. El comportamiento taurino está muy fragmentado, incluso muy compartimentado. Por este motivo nunca se acaba por conocer todo lo que se refiere al tema cuando existan toreros, ganaderos o mayorales que lo saben todo sobre su profesión, pero lo que conocen no siempre lo comparten y suelen expresarse con tal rotundidad sobre las nebulosas que quedan alrededor de sus conocimientos, que parece que efectivamente saben sobre todo si no se ahonda en la profundidad de su saber. Todas las teorías tienen algo de cierto y algo de falso, y parecen estar basadas más en opiniones personales que en investigaciones profundas, porque con frecuencia los autores que defienden una posición y rebaten las contrarias podrían haber estado inmersos en la opinión opuesta, a poco que se hubiesen esforzado. Cuentan que en una ocasión estaba de guerra en una tertulia en la que los asistentes discutían vivamente aspectos relacionados con temas normales, no taurinos, pero desde posiciones basadas en criterios profundamente filosóficos. El torero no alcanzaba a comprender lo que allí se decía y alguien le preguntó, pues quizá con una brinda de mala uva, ¿usted qué opina, maestro? El torero contestó que la verdad está muy repartida.
En este caso también parece estarlo, y numerosos documentos demuestran que en España siempre hubo festejos que, aunque en origen tuvieron como protagonistas a diferentes animales salvajes, casi siempre que se podía recurrían al toro por ser el más fuerte y más fiero, y fuera la cultura imperante en cualquier época del espectáculo, siempre fue español. La defensa propia de los núcleos de población, la obtención de carne a través de la caza, el divertimento y las celebraciones son hitos históricos que están intensamente ligados a la historia de la fiesta nacional. Alrededor de cada uno de estos hitos hay tantas formas, variaciones, costumbres locales e incluso episodios ocasionales, consolidados posteriormente muchos de ellos, que han dado lugar a una profusa historia recogida con múltiples relatos. La fiesta de los toros, su significado y su desarrollo, ha ido adaptándose a los tiempos, pero toda España está plagada de tradiciones ancestrales que recuerdan al toro en múltiples facetas en su morfología, comportamiento, utilización, que han sido contempladas en diferentes legislaciones y fueros. Hablar de evolución del toro de lidia, que no tiene como tal más allá de 3 o 4 siglos de historia, puede parecer algo pretencioso. Es conveniente señalar que la especie bovina nace hace unos 2 millones de años en el sureste asiático, de donde se extiende por todo el planeta, mientras allí pertenece el Bos Taurus indicus. Bóvidos cebuinos con joroba, Europa llegó hace unos 250.000 años en forma de Bos Taurus cebuanos. Esto cristalizó en el huro europeo, un animal salvaje de gran porte y temperamento que da origen a 2 ramas de bovino en Europa. En España entra a través de los Pirineos la expansión del huro originario por Europa da lugar a diferentes poblaciones acordes con la orografía, la climatología y la producción pascícola del país, de cada región. No podemos obviar que el ganado vacuno es un ganado rumiante que aprovecha especialmente bien los pastos naturales. Estas nuevas poblaciones de animales, homogéneos entre sí y alejadas genéticamente de otras, son las que convierten en los diferentes razas de vacuno. Pero no vamos aquí a retroceder a épocas arcaicas e históricamente ancladas en otras culturas o civilizaciones que han existido en nuestra piel de toro, ni en la transformación y evolución que el primogenio huro ha experimentado hasta llegar a nuestros días, porque de lo que vamos a hablar aquí y ahora es de la evolución de este precioso y único animal desde que se empezó a utilizar en las corridas de toros de la forma que, con algunas variaciones, ha llegado a nuestros días y que durante mucho tiempo se llamó la fiesta nacional. Y como ha evolucionado a la par que se experimentaba un paralelismo en su evolución con el desarrollo de las corridas, adecuado todo esto a las épocas y las preferencias del público, a menudo llamado en el rico argot taurino como respetable. La tradición del pueblo español de jugar con el toro, bien sea en los ritos religiosos antiguos o más recientemente en los actos festivos, hizo que se mirase hacia unas razas de animales que tenían mayor temperamento, mayor fiereza, para darle mayor emoción a sus ritos y a sus juegos. Además, su menor tamaño y peso les permitía moverse con mayor agilidad y revolverse en un palmo de terreno. De estas razas locales surgen las castas fundacionales, de carácter muy fiero, que alumbran el ganado de la raza de lidia mediante la agrupación de las mismas. La raza de lidia es, por tanto, una agrupación de razas diferentes unidas por un objetivo común de producción, el comportamiento en forma de bravura. Las castas fundacionales, según la Unión de Criadores de Toros de Lidia, en 1905, son la casta navarra, molucha castellana, toros de la tierra, gijona, vista hermosa, cabrera y vazqueña. La tauromaquia moderna se comienza a gestar en la segunda mitad del siglo XVII, cuando los jinetes procedentes del pueblo llano sustituyen a los caballeros rejoneadores de origen.
A finales de este siglo el espectáculo convoca la pasión del público. Se empiezan a construir plazas de toros y se profesionaliza la cría y selección del ganado de la raza de Lidia. La plaza de toros de Béjar, en Salamanca, llamada La Ancianita, inaugurada en 1711, es la considerada como la más antigua de España. Empezaremos hablando, como no podía ser de otra forma, del toro bravo en la historia de la tauromaquia, entendiendo por este término el arte de lidiar toros. Iniciando esta andadura allá por los comienzos del siglo XIX, que es cuando se empieza a prestar atención y a considerar la importancia del comportamiento y la influencia del toro para la ejecución del toreo a pie. Ya hasta entonces no existía método alguno de selección del toro, aparte del interés de uno y de la influencia de otros, supuestamente basada únicamente en la fiereza y la morfología ofensiva de los astados, sin apenas haber manipulado la condición de sus comportamientos, teniendo en cuenta solamente el que se les suponía por condición de su caste. Es entonces cuando se empieza una serie de criterios que facilite el espectáculo y el lucimiento de los toreros con la adecuación de los bureles enfocada a este fin. Durante los próximos 200 años, el toro seguirá modificando en su comportamiento y también en la morfología en función de la evolución de las formas y los gustos que los espectadores exigen y los toreros ejecutan. Esto se irá haciendo al principio lentamente para ir evolucionando con mayor rapidez conforme avanzamos en el tiempo. De forma general se respeta sobre todo la diferenciación de los encastes. Y se busca la selección por su bravura y por su conformación. Se disminuye la longitud de las astas, se baja la dirección de las puntas, del mismo modo que se disminuye la longitud del cuello. Se disminuye igualmente la potencia del tercio anterior, lo que da lugar a que la caja torácica del toro se reduzca. Igualmente se acorta la longitud de las extremidades, buscando un dorso rectilíneo, y en cuanto a su comportamiento se busca una mayor movilidad y mayor fluidez. Se consigue así poco a poco que el toro embista más y mejor, eliminando todo lo posible la mansedumbre, por lo que cada vez son menos los astados que saltan al callejón, prueba evidente de mansedumbre, conservando, sin embargo, la fuerza y la capacidad atlética para poder hacerlo. Es ya en los años 60 del pasado siglo cuando podemos establecer un cambio en la cría del toro bravo con sistemas de producción distintos. Entra en juego la selección avanzada con la inseminación artificial, el trasplante de óvulos y el conocimiento del ADN. Se termina la cría del toro con la utilización de piensos en los últimos meses antes de su lidia en una plaza de toros, con el fin de robustecer su presencia y conseguir mayor fortaleza y poder. Hay que tener en cuenta que hasta esos años el toro pastaba en las dehesas sin ninguna sobrealimentación. A menudo y sobre todo en los últimos tiempos se prescinde de los encastes y los ganaderos establecen prototipos de toros bravos según sus gustos y sus pretensiones, concediendo gran importancia a la conformación, aumentando el tamaño e incrementando el peso. Se les baja la cabeza buscando que arrastren el hocico en las embestidas, siendo frecuente que el toro clave los cuernos en la arena, sobre todo cuando se unen entrega y falta de fuerzas. Se hace más homogéneo el fenotipo y el comportamiento. Casi todos meten la cabeza actualmente y embisten, y es cada vez más difícil ver un toro que salte al callejón, lo que significa que cada vez hay menos toros mansos. Todo esto se ha conseguido por las tientas, sobre todo de vacas. Estas tientas las realizan los ganaderos en las placitas de toros de sus fincas. Los criterios de tienta varían dependiendo del toro que busca cada ganadero y también obedece al comportamiento estereotipado del encaste que se trata. Estos criterios también han evolucionado de acuerdo con las preferencias y exigencias del público. Hoy el respetable demanda un toro grande,
que dure mucho en la faena de muleta, y no le importa casi nada el comportamiento del toro en el caballo de picar, en tiempos pretéritos importantísimos. E incluso en los comienzos del toreo a pie, los picadores eran anunciados en primer lugar y tenían el privilegio de vestir con bordados de oro, lo cual se mantiene en la actualidad. Actualmente el toro ha perdido fiereza y los ganaderos tratan de recuperarla. Esta condición se empezó a perder en los pasados años 60, cuando se hizo normal la participación en las tientas de las figuras del toreo. Y los ganaderos se dejaron aconsejar e influir por las preferencias de estos, que, como es lógico, buscaban el toro bonancible, con menos poder, que les causara menos dificultades y agobios en las plazas de toros. De ahí surgió el término de ganaderías comerciales, enfrentadas a otras que no permitían esta manipulación y continuaban manteniendo el toro fiel a su encaste sin disminuir en absoluto su poder. Lo que ocasionó la aparición de un toro blando que se caía constantemente y que afortunadamente en las últimas décadas se ha recuperado. Es emblemático en este sentido el ganadero Victorino Martín, que se convirtió en el más prestigioso del gremio y vendía sus reses al precio más alto de todos. Yo recuerdo, bueno, es verdad que los toros pues, eran lidiados por toreros que no estaban en lo alto del escalafón, ¿no? Estaban siempre abajo del escalafón, pero estos toros satisfacían los gustos de los aficionados más puros. Yo recuerdo que en uno de mis programas dijo Victorino Martín que mientras otros ganaderos criaban toros para los toreros, él los criaba para el aficionado. En los albores del siglo XIX se comienza a ordenar las suertes de la lidia, tanto a pie como a caballo, como lo muestran los escritos de los propios protagonistas y que perfilan el nuevo espectáculo de toros. Los picadores son grandes caballistas y propietarios de sus caballos que saltan al ruedo totalmente desprotegidos, con lo que se producen muchas escenas dantescas y muertes en directo. El toro es el principal protagonista y los parilargueros se convierten en los héroes de la corrida. Por eso aparecen en la cartelería, como decía antes, por delante de los matadores y se les concede el privilegio de vestir de oro, que como ya hemos comentado, se ha conservado hasta nuestros días. El matador de toros, Francisco Paquiro, escribe en 1836 su tratado de tauromaquia completa, en el que sienta las bases de la lidia moderna y de la ordenación del espectáculo. A partir de este momento, el espada pasa a ser el jefe de la cuadrilla. En 1847 aparece el primer reglamento taurino dictado para la plaza de Málaga, obra del jefe político de la provincia, don Melchor Ordóñez. En realidad eran unas condiciones para la celebración de dos corridas de toros los días 3 y 13 de junio en la ciudad de aquel año. Avanzando en el tiempo, aparece en escena el matador Rafael Guerrita, el Guerra, que toma la alternativa en 1887 y se retira en 1899. A pesar de su corta vida en los ruedos, fue muy influyente en el devenir de la tauromaquia, además de haber pasado a la historia por las frases célebres que se le atribuyen, no todas ciertas, como es propio de un gran personaje público. Tuvo como objetivo restar poder al toro en la suerte de balas para conseguir una embestida más templada y más noble que permitiera el lucimiento del torero con la muleta. Ya en el siglo XIX emerge con mucha fuerza la figura de José Gómez Ortega, Joselito el Gallo, que fue cogido a muerte por el toro bailaor de la señora viuda de Ortega el 16 de mayo de 1920 en Talavera de la Reina, cuando solo tenía 25 años. Un auténtico genio de la tauromaquia que anima a los ganaderos de los diferentes encastes a mirar hacia él de Vistahermosa. Porque este encaste producía un toro más equilibrado a los 3/3 de la lidia y no dejaba de embestir hasta la muerte. Le acompaña en esta tarea otro monstruo del torero, Juan Belmonte, el pasmo de Triana, que apoya la nueva deriva de la fiesta. Entre Guerrita, Joselito y Belmonte se da un giro radical a la tauromaquia, siendo los precursores del toreo que consideramos moderno
y que conducirá un siglo más tarde al toro actual. Un animal que apenas necesita ser picado en la suerte de varas, pero que una vez en la muleta embiste con repetición y con humillación. También lo hace de manera noble y con una embestida bastante predecible. Este toro es el que provoca forzosamente la aparición del nuevo toreo, muy preciosista, con más arte, pero con menos emoción. Aquella propuesta de cambio cogió con el pie cambiado a todas las castas fundamentales que mencionaba anteriormente, especialmente las más duras y exigentes, que eran la casta navarra y la casta vazqueña. El toro navarro era el que más se lidiaba de Madrid hacia arriba. Era un toro de pequeño tamaño, con mucha fiereza y picante, de patas cortas y de capa mayoritariamente retinta y colorada. Derrotaban por harto debido a su encorradura veleta y ofrecía una embestida nerviosa con peligro y dificultad para la lidia y dureza para la muerte. Así que los toreros empezaron a ponerles el veto, siendo el primero guerrita, como decía, disminuyéndose paulatinamente las vacadas de este encaste, quedando condenado para los festejos de calle hasta prácticamente desaparecer durante los años 60 y 70, hoy de nuevo ha renacido en los festejos populares. Por otra parte, la casta vazqueña era una de las básicas del campo andaluz, junto a la cabrera y vista hermosa, que a la postre fue la más prevalente y de la que derivan casi todas las ganaderías actuales. El toro vazqueño tenía gran trapillo, peso y cabeza, era duro, poderoso y resistente. Y ya que hemos mencionado la casta fundacional Vista Hermosa, nos detendremos un poco en ella, ya que de la misma han salido la mayoría de los encastes y las ganaderías actuales. Eran unos toros de menor alzada, correctas proporciones, fino, fuerte, con cabeza pequeña y cornicortos. Acostumbrados a la peligrosidad de los pequeños toros navarros o los poderosos de Cabrera o de Vázquez, los lidiadores preferían, lógicamente, a los de Vista Hermosa, porque en el decir popular se les podía torear con un pañuelo. Esto evidentemente es una exageración de la gente. En definitiva, el toro de Vista Hermosa puede ser considerado como el prototipo del toro de Lidia. El conde de Vista Hermosa vendió sus reses en 1801 en 5 lotes que dieron lugar a la formación de estirpes, con las que a su vez entroncaron directamente la mayor parte de las ganaderías actuales. La casta Vista Hermosa fue la única de las fundaciones de las que brotaron ramas, la única de las fundacionales de la que brotaron ramas que, procediendo del mismo tronco, tienen unas características completamente diferentes entre sí. Este hecho se explica en razón a que los diferentes ganaderos que las forjaron, aun partiendo de la misma sangre original, imprimieron a sus reses, a través de la selección, los rasgos morfológicos y de comportamiento más acordes con la personalidad y gusto de cada uno. Sería un largo mencionar la expansión de estos 5 toros y los árboles genealógicos de cada una de las ganaderías, pero sí que mencionaré algunas de las estirpes a que dieron lugar estos 5 lotes que el conde de Vista Hermosa vendió a esos 5 ganaderos. Podemos hablar de esta manera de la estirpe Saltillo, Santa Coloma, Blube, Ibarra, Parralé, que deriva de esta última, como fueron derivando otras que ya igualmente se consideran como encastes: García de Rajas, Camero Cívico, Mora Figueroa, Carlos Núñez, Tamarón, Villamarta, Coquilla, Vega Villar y algunas más. Más del 90% de las ganaderías actuales derivan de todas estas. Y naturalmente cada ganadero ha ido dándole su personalidad a cada una de ellas. No quisiera dejar de mencionar que de la casta fundacional cabrera todavía queda sangre en las legendarias ganaderías de Pablo Romero y Miura. Tratar de toda esta evolución y expansión, por no decir de las características de cada una de ellas, nos ocuparía la edición de un largo tratado. Es evidente
que toda la evolución del toro de Lidia viene auspiciada por la necesidad que los toreros tienen de desarrollar su arte en las plazas de toros, el cual evoluciona y se perfecciona gracias al comportamiento que se obtiene de los toros a través de la selección y el armamiento de sus condiciones, que van a permitir a la aparición de nuevas formas de torear y la diversidad de lances, pases, adornos, métodos de actuación por parte de los toreros que en sus distintas facetas pisan los ruedos. Ya hemos dicho que la verdadera selección del toro de Lidia comienza a principios del siglo XIX y es coincidente con el asentimiento en los gustos de los públicos del toreo puramente a pie. Durante estos más de 2 siglos, la lista de matadores de toros ha sido muy extensa, pero vamos a mencionar algunos de ellos por la relevancia y la incidencia que han tenido en la evolución del toro y de las propias corridas de toros. Hacía alguna década que el toreo a caballo había evolucionado a este toreo a pie. Ya tenemos nombres como Francisco Romero, torero de Ronda, que adquirió cierta fama y que invirtió la suerte de matar recibiendo, Martincho, José Cándido Espósito, que murió de una cornada, o Juan Romero, que de alguna manera organizó las cuadrillas, estableciendo cierto orden en la lidia, hasta entonces bastante anárquica. Pero el último tercio del siglo está dominado por 3 extraordinarias figuras: Joaquín Rodríguez Costillares, José Delgado Pepeillo y Pedro Romero. Aunque estos toreros se retiran o desaparecen antes del siglo XVIII, esta época se considera prolongada taurínamente, como es natural, hasta 1805, hasta empezar el siglo XIX. Joaquín Rodríguez Costillares revolucionó técnicamente el toreo con sus maneras de lidiar y con las reformas que introdujo en muchos aspectos de las corridas de toros. Con Costillares se da el primer paso hacia la sistematización de la lidia y la creación del mecanismo de las suertes. Para matar a los toros aplomados y evitar el desagradable espectáculo de la actuación de los perros o del desjarrete, Costillares ideó bien avanzada la segunda mitad del siglo XVIII la suerte del volapié, que es una suerte de matar, significando de este modo un grandísimo progreso en la lidia de los reses bravas. Costillares varió también en el primitivo vestido de torear: el calzón y el coleto de ante, el cinturón de cuero ceñido a la cintura y las mangas de terciopelo acolchadas las sustituyó por la chaquetilla con bordados, el calzón corto de seda que deriva en la talerilla y la faja de colores. El segundo de estos extraordinarios toreros fue José Delgado, alias Pepeillo, sevillano, nacido en 1754 y que murió en Madrid en 1801 de una cornada que le propinó el toro barbudo perteneciente a la ganadería de José Joaquín Rodríguez San Juan. Era un auténtico maestro en la ejecución de recortes y cuarteos con el capote plegado en el brazo. Asimismo fue el inventor del lance de frente por detrás, cuya ejecución tenía una gran aceptación en los tendidos de la época. Pepeillo entabló una gran rivalidad con Pedro Romero y fue el torero más popular de la segunda mitad del siglo XVIII. Era un auténtico ídolo para el pueblo y gozaba de una gran estima entre la aristocracia. Él y Romero constituyeron la base de la mayor parte de los carteles de la época, siendo las figuras más relevantes. Figura también como autor de un libro titulado La tauromaquia o el arte de torear, publicado por primera vez en 1796, lo que le da mucha más importancia a su paso por este mundo. Pedro Romero, hijo de Juan Romero, nació en Ronda en 1754 y tomó la alternativa en Madrid en 1776. Fundador de lo que se ha dado en llamar la escuela rondeña. La finalidad de la lidia para Pedro Romero era exclusivamente la estocada. Él subordinaba todo a la estocada. Para él lo fundamental era la eficacia, por lo que prescindía de lances y adornos superfluos, siendo por tanto la característica básica de su toreo la sobriedad y la austeridad.
Mató, dicen, más de 5.600 toros sin sufrir ningún percance grave. Se retiró a los 45 años de edad, en 1799, después de estar 30 años en activo. Y llegamos a Francisco Montero Paquiro, muy importante en la historia de la tauromaquia. Fue un torero que tomó la alternativa en Madrid en 1831. Su última corrida fue también en Madrid en 1850. Y publica a su nombre una tauromaquia, al parecer escrita por su amigo Santos López Pellegrini. Evidentemente estaba su tauromaquia, pero no dominaba el arte de la escritura. El plan de la obra es muy similar a la de Pepe Hillo, aunque es mucho más minuciosa en su descripción y contiene más detalles. El estudio de las diferentes clases de toros y de las características que debe reunir para lidiarse constituye un capítulo novedoso en muchos aspectos y de gran interés para la época. Así se indica por primera vez la edad que deben tener los toros para su mejor lidia, fijamos entre los 5 y los 7 años. Muchos de ustedes sabrán que actualmente el toro que se lidia tiene 4 años o 5. Cuando cumple los 6, actualmente ya no se puede lidiar. Asimismo, y también por primera vez, se señala la necesidad de que el toro tenga un trapillo adecuado. Esté sano de la vista y que no esté placeado. Estar placeado, lo aclaro por si alguno de ustedes no conoce este término, quiere decir que no ha sido toreado con anterioridad. Un toro, cuando se torea antes, aunque sea en la dehesa, adquiere sentido. Y aunque pasen muchos años, a que un toro se toree de edad, cuando llega a la plaza con 4 años, se ve claramente que ha estado toreado porque adquiere sentido. Es muy difícil que el toro vaya a los engaños, y mucho menos al caballo. Esto ha ocurrido, cada vez ocurre menos, como es natural, pero se han dado algunos casos todavía. Sobre todo cuando se tientan machos, se tientan muy pocos. Claro, una tienta, cuando se tienta un toro o una vaca, hay dos posibilidades. O se le deja para padrear, o de vientre, para procrear, o se manda al matadero. Esto con la vaca no hay ningún problema, pero un toro sí, porque el toro vale mucho dinero en una plaza de toros. Y pocas veces se lidian toros, o sea, se tientan toros, se tientan mucho menos. Entonces lo que se suele hacer es meterlos en el caballo, tentarlos en el caballo de picar, en la placita de tientas. Si el toro cumple, pues se arriesgan y se tienta también con la muleta. Y si el toro va bien, se les deja para padrear. Pero puede ser el caso de que el toro no acepte el caballo, no vaya al caballo de picar, en cuyo caso el ganadero entiende que ese toro no va a servir para dar un buen juego en una plaza de toros. Pero claro, como decía que el toro vale mucho dinero, pues tampoco lo quiere sacrificar. Y entonces lo que hace es que sigue en la dehesa y en su día va a la plaza de toros para ser corrido en lidia ordinaria. Entonces, aunque el toro pueda embestir en los capotes y pueda embestir en la muleta, lo que no hace es embestir en el caballo, porque el caballo adquirió el sentido y sabe lo que hay allí. Y entonces es cuando la gente, sobre todo los aficionados, los aficionados, pues se dan cuenta que ese toro ha sido tentado. Esto sí está permitido, no es fraudulento. Lo que no está permitido es tentarlo con la muleta o con el capote y llevarlo a la plaza. Evidentemente ese toro embiste tarde, mal y nunca al caballo, pero se solventa como se puede la suelta de balas y la corrida así. Bueno, pues aparte de esto de los años de los toros y de estas condiciones, de la vista, de no estar placeado, hizo un estudio de los tres estados que un toro demuestra en una plaza, que son levantado, parado y aplomado, por los que pasa el toro de lidia y que ya había definido también Pepe Hillo.
Pero la aportación más importante que Paquiro hizo al toreo de muleta fue el plantear la necesidad de torear con la mano derecha, pero la posibilidad de torear con la mano derecha. Y se debe también a Paquiro la organización definitiva de las cuadrillas. Por eso, por todo esto, Paquiro es uno de los grandes, de los importantes en esta feria, aunque no fue seguramente un gran torero. Sí, fue Curro Cúchares, que asistió muy joven a la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, llegando a recibir lecciones de Pedro Romero. La huella que dejó Cúchares en la fiesta de los toros no es tanto por su arte, sino por su permanencia de sus innovaciones, consideradas en su época como heterodoxas e incluso fraudulentas, y que ha constituido el primer paso hacia el toreo de hoy. La muleta con Cúchares no vale solo para preparar el toro para la muerte, sino para amenizar la función, como solía decir. Una de las innovaciones que aportó fue el toreo de muleta con la mano derecha. Explico esto un poco mejor, lo de la mano derecha, porque hasta entonces no se utilizaba, porque el torero, el diestro, pues salía con la espada en la mano derecha y la muleta en la mano izquierda. Y lo único que hacía era, pues, tantear un tanto al toro con la mano izquierda, pasando como podía, más o menos artísticamente, pero todo era una preparación para al final entrar a matar con la mano derecha. Por lo tanto, con la mano derecha solo se cogía el estoque y no la muleta. Bueno, pues Curro Cúchares fue el primero que aportó el toreo de muleta con la mano derecha, muy poco, desde luego. Más que nada lo que hizo fue ofrecer la posibilidad de que se podía torear con la mano derecha y que el público lo aceptaba. Y también popularizó los ayudados por arto, que pronto serían práctica en todos los toreros. Podemos decir que con él, por lo tanto, nace la faena de muleta y de esta forma comienza a cambiar la gravitación del toreo, que ya dejará de apoyarse en las suertes de capas y de balas, comenzando el paulatino empleo y desarrollo del toreo de muleta, al que desde entonces se le conoce también con el apelativo, que quizá lo hayan oído, del arte de Cúchares. Bueno, con él enlazan Lagartijo y Frascuelo, alcanzando con ellos la faena de muleta una mayor importancia, sigue progresando, pero hay un torero antes que contribuye a fijar la lidia tal y como hoy la conocemos, que fue Antonio Carmona el Gordito, personificación del moderno arte de banderillar. Este torero establece de forma definitiva la estructura de la lidia al darle al tercio de banderillas una importancia de la que hasta entonces carecía. Personificación del moderno arte de banderillar. Rafael Molina Lagartijo formó parte de la cuadrilla del Gordito a partir de 1859 y tomó la alternativa de manos de este. Desde 1868 Lagartijo es la primera figura del toreo y lo seguirá siendo hasta 1893, año en el que se retira. La carrera de Lagartijo ha sido una de las más largas y triunfantes que se recuerdan. Como aportación al torero destaca la larga cordobesa, en cuya ejecución era inigualable, y en un plazo menos honroso, su media estocada llamada media lagartijera, que hoy cuando se ejecuta se elogia, pero que fue un recurso ventajista. Se podrán preguntar ustedes qué es la larga cordobesa. Bueno, pues si ustedes han visto alguna vez dar una Verónica, cuando se remata con la sola mano, se lleva hasta el final y Lagartijo lo que hacía era ponerse el capote de la espalda y el mérito de esto o la gracia de esto estaba en salir y en retirarse andando con el capote de la espalda despacio, como es natural, no tener que correr delante del toro. Mantuvo Lagartijo una dura rivalidad con Frascuelo y los dos polarizaron un gran entusiasmo y una gran rivalidad en la época. Posiblemente fue la primera gran rivalidad, o la primera dicotomía entre dos toreros de la historia. Estos 20 años son considerados como la primera edad de oro del toreo. Rafael Guerra Bejarano Guerrita, otro hombre importante, cordobés, nació en 1862 y está considerado como un maestro de maestros.
Es el lidiador tipo al haber concurrido en él todas las aptitudes que se puede exigir a un matador de toros. Con su indiscutible superioridad taurina, Guerrita, que no tuvo rival en su época, rompe con la tradición de casi medio siglo de carteles emparejados. El vapor libre intuyó el toreo moderno en lo fundamental. Empezó por la idea de que para ofrecer el espectáculo que los públicos querían era necesario un toro con más fijeza y más nobleza, un toro diferente al que había hasta ese momento. Por ello, los ganaderos inician un trabajo de selección en busca de un toro nuevo, lo explicábamos antes, más cómodo de defensas, más fino de líneas y sobre todo más dócil. De esta manera, si hasta entonces el toro había determinado el toreo, de ahora en adelante el toreo determinará el tipo de toro, surgiendo así el animal específicamente de lidia, que ya no es plenamente natural y va a seguir evolucionando en este sentido. A la retirada de la guerra sigue una época de 1900 a 1912 que puede considerarse de transición, ya que los toreros que sucedieron al diestro cordobés no lograron mantener el interés de los públicos, hasta la aparición de Joselito y Belmonte. La pareja indiscutible, indispensable en todas las grandes ferias. Con las alternativas de Joselito y Juan Belmonte se pone punto final a una época y se inicia lo que se considera la edad de oro del toreo, que termina el 16 de mayo de 1920 con la trágica muerte de Joselito. Joselito representa la tradición, mientras que Juan Belmonte trae la innovación. Los aficionados se extendieron rápidamente en dos grandes rivalidades. Entre belmontistas y joselitistas se alcanzó un nivel que no se había conocido hasta entonces ni se ha vuelto a conocer. Joselito desde el primer momento se erige en la máxima figura del toreo, triunfando en todas las plazas. Las temporadas, una tras otra, son arrolladoras y supera en varias de ellas las 100 actuaciones. Joselito, como hemos dicho, moría al ser cogido por el toro bailaor en la plaza de toros de Talavera de la Reina, y su muerte causó una honda impresión y la desolación entre los aficionados fue tremenda. Su fallecimiento supuso un luto nacional. Y desde entonces, todos los 16 de mayo, se guarda un minuto de silencio en su recuerdo allá donde se celebren festejos taurinos. Esto continúa en la actualidad. Fue un torero excepcional, completo como el que más lo haya sido en la historia del toreo, dominador tanto en conocimientos y técnica como por sus facultades físicas. Alegre, adornado, perfecto en su toreo, hizo una importantísima aportación, quizá no suficientemente reconocida: el toreo en redondo con la mano izquierda. Continuadores del toreo en redondo fueron primero Chicuelo, Marcial de Aranda y luego Manolete, y a partir de Manolete todos los demás. Cuando apareció Juan Belmonte, la primera sensación fue de estupor. De aquella manera no se podía torear. Existía una regla que expresaba que quien se metía en el comprometido terreno del toro tenía que salir forzosamente cogido. Y Juan Belmonte resultaba continuamente atropellado. Por eso un contemporáneo dijo que el que quisiera verlo debería darse prisa. Precisamente no fue él, sino Joselito, al que mató el toro. Pero cuando podía mantenerse, creaba un toreo de gran patetismo. En 1914 empieza Juan Belmonte su competencia con Joselito y con esta la gran edad de oro del toreo. En esta época la fiesta nacional lo abarcaba todo, y lo abarcaba de forma total y absoluta. Es aquella época en la que ustedes habrán oído que la gente llegaba a alquilar, a vender, a empeñar los colchones de su casa para poder comprar una entrada para ver a Juan y José. Los éxitos de ambos son clamorosos y poco a poco pues, se afianza su personalidad y se va agrandando su figura enclenque, porque Belmonte era un torero muy flojito, era un torero muy delgado, muy pequeño y con muy pocas fuerzas. Pero eso sí, sus éxitos son clamorosos y poco a poco se va afiando su personalidad.
Juan Belmonte trajo dos aportaciones fundamentales al toreo. Citar al toro de una distancia menor de la que se hacía desde la que se había hecho nunca, y darle profundidad y duración a las suertes, a alargarlas y enlentezarlas. La gente y sus propios compañeros decían que desde donde citaba Belmonte era imposible, no se podía porque se metía en los terrenos del toro. Y Belmonte decía que no, que los terrenos eran todos del toreo, siempre y cuando éste mandara sobre el toro. Lo cita tan corto que invadía su terreno. Se ponía tan cerca que era posible que, claro, que el toro le sorprendiera y no le diera tiempo a reaccionar, y que resultaba continuamente tropicado. La novedad, por lo tanto, no resistía en lo ceñido que pasaba el toro, sino en citarlo, como digo, desde tan cerca. Con la aparición de Juan Belmonte surge en la fiesta el dilema entre la lidia de los toros o el arte de torearlos, sin otra finalidad que la inmediata de crear belleza en la ejecución de la suerte. El sistema de torear de Belmonte supone un momento decisivo en la evolución del toreo, influyendo en todos, incluso en Joselito. Hasta la aparición de Juan Belmonte, el toreo era una pelea más o menos ornamental, donde lo importante era poder al toro lo más lucidamente posible y ser breve a la hora de matar. El toreo era de poder a poder, siempre respetando al toro. A partir de Juan Belmonte, el toreo, que sigue teniendo un gran riesgo, deja de ser una lucha, para transformarse en una manifestación del arte. El toreo pasa de ser una fiesta bulliciosa a un espectáculo de emoción plástica. Con la innovación belmontina todo cambia, empezando por el toro. Los ganaderos comienzan a preocuparse por criar un toro más pastueño y templado que sirva para hacer el toreo estilizado que el público demanda y que era imposible hacer con el toro antiguo, áspero y violento. Pero también hay una variación en la técnica de las suertes. El toreo cita en corto. El torero cita en corto, para los pies y mueve únicamente los brazos. Quiere decirse, empieza a estarse quieto. Hasta entonces, el toreo era una sucesión de movimientos por parte del torero. El éxito y la aceptación del toreo de Juan Belmonte, la plasticidad, emoción, repertorio corto e intenso, tuvo como consecuencia el arrinconamiento, como es lógico, del toreo antiguo. A los públicos ya les gustaba este tipo de toreo, este toreo de capa variado, diversidad de quites, el arrojo en banderillas, eficacia en la muleta, lidia y brega dominadora y estocada como culminación. Eran dos formas de torear totalmente distintas. Bien, la denominada Edad de Plata del toreo va desde la muerte de Joselito en 1920 hasta la Guerra Civil. Los 16 años que abarca este periodo tienen algunas características particulares. La más dramática es el impresionante número de víctimas mortales y de cornadas más o menos graves que se producen debido al elevado número de profesionales que hay ya en todas las categorías, muchos de ellos con poca preparación, y el practicar el toreo belmontista, que superficialmente han asimilado. Las figuras más destacadas de este tiempo, además de algunas de la época anterior, como el propio Juan Belmonte y Rafael el Gallo, pues son Manuel Jiménez Chicuelo, Manuel Granero, Marcial de Alanda y Domingo Ortega. No olvidemos también a Ignacio Sánchez Mejías, Antonio Márquez, Cayetano Ordóñez, el Niño de La Palma, y Francisco Vega, gitanillo de Triana. Cayetano Ordóñez, Niño de La Palma, que fue el padre de Antonio Ordóñez, y como saben, el abuelo de Cayetano y de Franco Vega. En 1927 se produce una modificación de gran importancia para el futuro de la fiesta y que resultó en la época muy polémica. Se trata de la implantación de los petos protectores para los caballos de picar. Con esto se elimina uno de los aspectos más sangrientos de los festejos taurinos y que resultaba muy desagradable a los espectadores, y ya en el primer reglamento nacional, que data de 1930, se hace obligatorio. Fue una innovación importantísima que paradójicamente no fue acogida con agrado, especialmente por los propios bailargueros, por los propios picadores. Este hecho fue un gran aldabonazo en la evolución de la corrida, eso sí, equilibrando los 3 tercios de la tierra. Con la llegada de los petos, la suerte de varas se hace más breve, naturalmente,
y con ello también el toreo de capa, alargándose en contraste la faena de muleta, que pasa a ser el centro de la actuación del matador, pues ya prácticamente como lo conocemos ahora mismo. Es también en 1927 que se dispone que los picadores no salgan al ruedo hasta que el toro no esté fijado por los subalternos o por el propio matador de turno y mediante orden de la presidencia. Hasta entonces, los picadores esperaban en el ruedo la salida del toro. Hay un torero que estaba destinado a ser el sucesor de Joselito, que fue Manuel Granero, pero su carrera fue corta porque fue corneado de muerte en mayo de 1922, cuando apenas había tomado la alternativa hacía un par de años. Y merece mención especial el sevillano Manuel Jiménez Chicuelo, considerado el verdadero artífice del toreo actual. Redondo, templado y guiado como haría Manolete después. Cargado de estética y creatividad, nuevas suertes y nuevas maneras de interpretar las antiguas, este torero fue realmente un genio de la tauromaquia, porque él fue el que empezó a torear pues, prácticamente como se torea hoy día. Manolete no hizo sino perfeccionar o adecuar parte de su toreo a lo que había visto en Chicuelo. No hay que dejar al margen a Marcial Aranda, que tampoco aportó nuevas series, aunque era un torero muy largo, y el poderoso Domingo Ortega, que este sí era un gran conocedor de distancias y de terrenos, y era un torero pues, muy poderoso. Y así llegamos a Manuel Rodríguez Manolete, que coincide, como decía antes, con la consolidación del toreo moderno. Su época viene marcada por el descenso del número de festejos, a causa de que las ganaderías habían sido diezmadas con motivo de la guerra civil, lidiándose a menudo un toro más pequeño y con un año menos. Se llaman la jornada de toros los toreros, son toros de 3 años, son novillos actualmente, entonces se podían torear como toros. Fíjense que había dicho Paquiro que el toro tenía que tener de 5 a 7 años. Bueno, pues en aquella época se llegaron a lidiar toros de 3 años. Manolete fue un diestro de un valor tremendo y un estilo muy original. Cambia por completo el concepto de la lidia y el toreo mismo, y sigue siendo uno de los grandes influyentes, junto con Chicuelo, del toreo actual. Fue la máxima figura de su tiempo y quizás el diestro que más ha mandado en la historia. La importancia fundamental de Manolete, probablemente no valorada en su justa medida, estriba en haber implantado el prototipo de la faena moderna de muleta, y cuyo precedente, es decir, la faena que hizo Chicuelo al toro corchadito en Madrid. Manolete hace el toreo ligado a base el giro de la muñeca. Basa su faena en la muleta siempre, y a partir de él, el parar, templar y mandar, hay que añadir el ligar. Ese fue el gran mérito de Manolete, que desde entonces todos los toreros tienden a realizar este tipo de faena, que es la que ahora mismo gusta. Ahora mismo un toreo que no liga los muletazos, pues, por mucho arte, mucha clase que estos tengan, pues no llega al público. Este toreo pues, está constituido fundamentalmente por varias series o tandas de pases ligados, como decía en redondo, que Manolete logra al quedarse posicionado en el remate del anterior para la iniciación del siguiente, sin dar ningún tiempo muerto. Esto fue lo que Manolete desarrolló y fue lo que hizo que Manolete atrajera al público de esa manera y se convirtiera en el número 1 de la tauromaquia. Desarrolló su propio sentido de identidad. Manolete murió en la madrugada del 29 de agosto de 1947 como consecuencia de la cornada que un toro de Miura llamado Islero le había inferido el día anterior en la plaza de toros de Linares. Un toro de Miura, no sé si lo he dicho. Hay dos diestros que alternaron principalmente con Manolete y que rivalizaron con él. Uno fue el mexicano Carlos Arruza, duró muy poco, y sobre todo Luis Miguel Dominguín,
que estaba presente precisamente en la acogida mortal del cordobés junto con Gitanillo de Triana. Formaban los tres ese cartel. Bueno, pues a Manolete le sucedieron grandes maestros, que ya les sonará a todos: Antonio Bienvenida, Pepe Luis Vázquez y por supuesto Antonio Ordóñez, que para la mayoría de los aficionados de esa generación es el torero más importante desde Manolete y para muchos incluso mejor que el de Córdoba. De esta manera enlazamos ya con los años 60, los años que significaron para España el progreso y el desarrollo, y que se manifestó también en el número de festejos que se celebraban en toda España. Es la época de grandes toreros como Diego Puerta, Paco Camino, Viti, por supuesto Manuel Benítez, el cordobés. El cordobés supuso una verdadera revolución en el mundo taurino con su heterodoxa forma de interpretar el toreo. Se convirtió en uno de los toreros emblemáticos de la historia, eso no lo pueden dudar. A unos les gustaba más, a otros menos, a los aficionados puros no les gustaba en absoluto, al público en general le entusiasmaba, pero lo cierto que en ese momento la asistencia del público había bajado en la plaza de toros y fue él quien hizo que los cosos volvieran a llenarse otra vez. Y fue también el artífice de la subida de monumentos de todos sus compañeros y por consiguiente de sí mismo, en un momento en que los que más dinero ganaban eran los empresarios. Los empresarios ocultaban sus cuentas, pagaban a los toreros y los toreros, pues más o menos, estaban conformándose con lo que hacían. Y llegó el cordobés, un señor que no sabía ni leer ni escribir, pero se dio cuenta de que él llenaba las plazas y que si él llenaba las plazas y la entrada valía tanto, multiplicado por 8.000 espectadores que hay, una corrida de toros vale tanto, pues se daba cuenta de que el empresario ganaba más que él y el que se jugaba la vida era él. Y no, si queréis verme tendréis que pagarme. Y como los empresarios dependían del cordobés porque él ganaba las plazas, no tuvo más remedio que pagarle lo que él pedía. Incluso hay anécdotas que puedo contar después, si os interesa, en que hasta perdían dinero los empresarios porque iban un día al cordobés y lo recuperaban en el resto de las corridas de la feria. Está pasando ahora con Romarrey, precisamente. Bueno, estos compartieron época con los veteranos Bienvenida, Ordóñez y Antoñete, con Curro Romero y Rafael de Paula, dentro de la línea de los toreros de Duende, y las novedades de Palomo, Linares y Paquirri, que surgieron en el año 1966. Llegamos así a los años 70, que aparece un problema muy grave en la carrera del toro bravo. Los toros se caen en el ruedo. No hay motivo aparente y nadie sabe por qué se caen. Después de bastantes años de estudio y de trabajo, se llega a la conclusión de que la búsqueda del toro noble y bonancible para el lucimiento del toreo, que hablábamos antes de que las figuras se metieron en atentar a los toros y lógicamente provocaban un toro que decíamos bonancible, con el menor peligro posible, para estar más cómodo como en la plaza, y se le quitó la fuerza a los toros, y bueno, pues ya se sabe ese dicho que cuando el toro se cae, pues la fiesta se derrumba. Son momentos difíciles para la tauromaquia. Hubo corridas importantes, claro, en Madrid, donde se llegaron a devolver los 6 toros de una corrida al corral, por la flojedad evidente de los estados. Bueno, afortunadamente, mediante la aplicación de una nueva selección y la mejora del sistema de producción, llamémosle alimentación, sanidad y manejo de los toros, pues se consiguió que el toro ya no se cayera, que tuviese movilidad y repetición en las embestidas, y esto se ha mantenido, pues ahora el toro pues, ya no se cae tanto como antes. Y es en esta época cuando vendrá otro torero que tuvo gran incidencia para el toreo actual. Acortó terrenos e innovó las formas de templar, con larguísimos muletazos, cogiendo los toros muy por delante, rebotándolos detrás de la cadera, con un conocimiento excepcional de la distancia de los toreros. Se trata de Damaso González, nos toca aquí a nosotros. Él encontró luego un digno sucesor en Paco Ojeda, que
quizás se ha llevado más méritos que Dámaso González. Bueno, era otro tipo de torero, pero fue Dámaso González quien empezó a torear de esa manera. De cualquier forma, los dos son reconocidos como los maestros que influyeron mucho en el toreo actual, sobre todo a la hora de ese pase largo, profundo, que decía, coger el toro muy delante y dejarlo muy detrás. Para eso pues hay que tener mucho valor, porque te estás pasando el toro durante mucho tiempo al lado de tu cuerpo, por la faja, como dicen ellos mismos. Bueno, esta historia la dejamos aquí, porque ya, pues a partir de entonces, pues yo creo que la deben escribir o la escribirán otros con una perspectiva mayor crítica. Le hemos dado un repaso muy esquemático a la evolución de la fiesta y al principal protagonista, que es el toro de Lidia. Pero lo que aquí se ha comentado no es más que un resumen casi esquemático, a modo de una estructura de lo que es el toro y las corridas, porque alrededor de esto pues se constituye un mundo inabarcable dentro de una historia de toros, dehesas, ganaderías, toreros, subalternos, movimientos culturales, anécdotas, acontecimientos realistas, subjetivos y relacionados, alegrías, tragedias, fiestas, luto, manifestaciones de amistad, de entrega, de sacrificio, manifestaciones de un pueblo, todo un mundo que durante siglos ha constituido una parte de la historia de España, que se ha introducido en nuestro carácter, nuestras formas, nuestra manera de hablar, de comunicar, expresiones y sentimientos. Durante estos últimos siglos, el toro de Lidia y sus consecuencias han estado en mayor o menor medida ligados a nuestra vida cotidiana. Pero desgraciadamente en estos momentos hay quien se la quiere cargar, si me permiten esa expresión. Y lo hacen por motivos políticos. Es motivos políticos camuflados en una falsa corriente animalista que ni ellos mismos conocen. En un movimiento que ahora mismo dirige un taimado, por qué no decirlo, un taimado ministro de Cultura, que prepara un proyecto para que la fiesta sea apeada del Ministerio de Cultura y de esta forma deja las competencias en manos de las comunidades autónomas que al fragmentar la unidad nacional o en el que los tribunales han castigado sus osadías y sus prohibiciones en esta materia, pues les será más fácil conseguir su cometido sin tener conocimiento del significado de lo que quieren prohibir y sin importarles las tradiciones, la cultura y el sentimiento de millones de españoles que llenan las plazas de toros, por no hablar de las miles de personas que se ganan la vida gracias a este mundo. No les importa que sea el espectáculo de mayor asistencia de público después del cine, sin que, al contrario, que prácticamente es sostenido por el Estado, no se otorgue ni un céntimo de subvención ni una sola ayuda. Esto por sí mismo demuestra que al ministro y al gobierno les importa un bledo su pueblo y anteponen sus intereses propios a los deseos de los ciudadanos. Afortunadamente estos personajes están de paso y creo que serán olvidados, seguro serán olvidados en breve. Por mi parte confío que pese a ellos la fiesta continúe y contra otras opiniones creo que así sucederá, porque es algo que está muy arraigado a nuestra historia y creo que los mismos intentos de prohibición despertarán la inquietud de muchos, acabando por salvar esta situación. Con esto termino. Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes y muchas gracias por su presencia y por su atención. Se la contestaré. La rivalidad que había, que no lo has nombrado, a Pedro Martínez Pedrés, bueno, sí, de Villarrobledo y a Montero. Podemos hablar de ello. Sí, Montero, le puedo decir que yo solamente le he visto en los pocos vídeos que hay de él, porque se grabó muy poco. Montero era un torero excepcional en cuanto a clase, arte y sentimiento.
El otro día hablaba con Andrés Martínez Simarro, que es un gran aficionado y Albacete, no sé si alguien lo conoce, trabajaba en el Banco de España, está jubilado y es mayor. Y coincidíamos en que los dos mejores capotes que ha habido en Albacete han sido el de Montero y el de Sebastián Cortés. Y la pena fue que Montero, pues, tuvo, aparte de que murió prematuramente, tuvo una acogida en Murcia muy, muy grave. Y eso le apartó un poco de la historia. Pedrés, que era un torero más poderoso, más largo, fue también, a la hora de manejarse en este mundo, mucho más sabio. Mientras que Montero permaneció aquí en Albacete, viviendo con sus hermanos, seguramente los conocen, pues Pedrés se fue a Madrid. Se fue a Madrid a moverse, a buscarse poder y se promocionó. Y mientras Pedrés subió, pues Montero se fue apagando y la acogida de Murcia acabó con su carrera. En cuanto a lo que usted dice sobre esa rivalidad, fue tremenda. En Albacete, Montero y Pedrés crearon una auténtica dicotomía entre partidarios de uno y partidarios de otro. Y fue tal el sentimiento que había sobre esos dos toreros, que cuando los dos se presentaron en Madrid de novilleros, estaban en el mismo cartel, se efectuó un tren en Albacete para ir a Madrid a las ventas a ver a Montero y a Pedrés. Un tren que llenó todos los vagones que se hicieron. Fue un gran momento del toreo en Albacete. Sí. Yo lo vi una vez aquí en Albacete a Pedrés. Bueno, una vez, solo. Yo recuerdo perfectamente, yo era un niño, pero lo recuerdo porque mi padre me llevaba a los toros desde que yo era un ser, desde siempre. Y vi la despedida de Pedrés, que fue en Ellín, en un cartel que integraban Paco Camino, Paco Camino y el cordobés precisamente. Paco Camino, el cordobés, y Pedrés. Me van a disculpar porque la ganadería no la recuerdo. Y tengo una imagen de aquella tarde, y mi última imagen de Pedrés es verlo dar la vuelta al ruedo con un caramelo. Ustedes saben que en Ellín los caramelos son algo. Y recuerdo de ver la vuelta al ruedo con un garrote de chocolate que habían hecho expresamente para él, para cuando diera la vuelta al ruedo, que era así de grande. Yo recuerdo esa fue lo último que Pedrés hizo en el toreo, dar la vuelta al ruedo con ese garrote de caramelo de Ellín. Y otra cosa más ya me cayó, ¿eh? Encantado. Vamos a ver, tengo, como ha dicho, que la de Salamanca es la más antigua. Sí, la de Ronda. La de Ronda viene después. Viene después de Ronda. La de Ronda es de principios del siglo XIX. Por cierto, está malita, la están reformando ahora. Y luego lo de Francisco Rivera Paquirri, yo lo vi en Albacete en septiembre y creo que murió en octubre. Sí, fue aquella tarde famosa del látigo. Que pasó al chiquero en el campo. Un toro que habían devuelto al corral y que no había forma de que los mansos lo llevaran al corral, y él cogió un látigo del Mayoral y empezó con el látigo para dirigir a los mansos y conseguir que el toro volviera al corral. Y fue una estampa poco taurina, ¿eh? Y Pepe Núñez Cortés, la cosa de Paquirri. Y Pepe Núñez Cortés hizo un cuadro. Pepe Núñez Cortés, el pintor de Villarrobledo, que lo conocí muy bien. Sí, bueno, pensaba usted que Pepe Núñez Cortés hizo muchos cuadros taurinos. Pero sí, concretamente hizo esa escena, sí, pintó esa escena. Que se lo encargó Paquirri. Yo recuerdo que, vamos a ver, que Francisco Rivera Paquirri tenía un poderío tremendo. Sí. Con la variedad, me gustaban mucho las banderillas cortas que ponía y como saltaba, cuando venía el toro saltaba ¡chum! Y ver el torero saltar también. No era del todo poniendo banderillas. Cortas. Lo que pasa es que, sí, bueno, aquello fue una moda, que afortunadamente pasó. Pero era un torero muy poderoso. Entonces, sus facultades físicas, ahora voy a contar una historia de una anécdota que pasó aquí en Villarsoro. Y claro, tenía un poder, era muy fácil para él poner banderillas. Era tan fácil que a veces se le pasaba el toro. Pero no por nada, sino porque el que se pasaba era él, desde la fuerza que tenía y la forma física impresionante que tenía. Porque bueno, poner un par de banderillas, pues no sé si saben ustedes que
taparlo todo su bien puesto, y cuando realmente tiene mérito y peligro un par de banderillas, es cuando se pone en la cara del toro. Se cuadra la cara del toro y hay unas reglas que es cuadrar delante del toro, sacar las banderillas de abajo, clavar sobre la textura, o sobre el textura, me gusta mejor decir, y salir andando. Eso ya depende del toro. Pero esa es la forma de poner las banderillas. Él tenía tantas facultades físicas que a veces se pasaba de la cara del toro, pero no por nada, porque él podía, o sea, que él podía hacerlo. Y era tal la afición que tenía Paquirri por los toros y por el entrenamiento, que muchas veces cuando llegaba a casa, después de haber toreado una corrida, fuese donde fuese, cuando él llegaba a su casa, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, soltaba en su placita, soltaba una vaca y se ponía a torear. Él solo. Eso se lo hizo a Vicente Ruiz del Sol, torero valenciano, porque se lo llevó a su finca en una época a entrenar con él. Y lo llevaba. Esto nos lo contó él solo, en una comida que tuvimos no hace mucho tiempo. Y él solo, pues estaba el hombre ya pues, hecho polvo, porque lo llevaba a maltraer. O sea, que a las 7 de la mañana lo levantaba, se ponía el chándal a correr y no volvían hasta la hora de comer. Por el campo, corriendo, haciendo gimnasia y tal. Y contaba él solo, dice, yo una mañana, dice, yo había acostado, más a gusto, y estaba oyendo que llovía como, vamos, me jarreaba, una lluvia, y dije, hoy no hay entrenamiento. Con la lluvia no hay entrenamiento. Y después a las 6 de la mañana llegó Paquirri y me llamó, me puse a echarla y debajo de la lluvia que caía me llevó a entrenar como todos los días hasta las 12 de la tarde. Lo de Paquirri era algo impresionante. Era muy parecido a Miguel Mateo Miguelín, el Labarán. Bueno, Miguelín, sí, Miguelín fue un torero que podía haber llegado donde él quisiera, pero Miguelín era muy raro, ¿eh? Hay historias de Miguelín incluso duras. Miguelín era un hombre muy difícil. Bueno, hay una anécdota muy famosa con el cordobés de Miguelín, eran los años que comentábamos antes, en los que el toro pues, era un poco más flojo, en Madrid, en los que el toro era pues, más flojo. Y el cordobés, bueno, como todos los toreros, pues cuando podía salir con un toro de menos responsabilidad, de menos poder, de menos fuerza. Y un día, toreando en Madrid, el cordobés, estaba Miguelín en el tendido, y vestido de calle, con una chaqueta incluso de corbata, vestido de calle, saltó al ruedo en el toro del cordobés, en el tercio de banderillas, y se puso a jugar con el toro. Se puso a jugar al toro para demostrar que lo que estaba haciendo el cordobés no tenía mérito alguno. Y él, con su traje, le tocaba textura al toro y corría con él, jugaba, le daba la vuelta, corría, jugaba con él. El cordobés, lógicamente, le sentó muy mal, lo cogió y si no lo separa, allí mismo en el ruedo se había templado la dora. ¿Sí? Eso ocurrió con Miguelín. Miguelín era muy popular. Pero antes el capote de Sebastián Cortés. Maravilloso. Probablemente de los mejores de España. Sí. No de Albacete, de España. Sí. Probablemente de los mejores. No hay duda. A Sebastián Cortés fue el primer torero que le tocaron la música en los lances de capote en la maestranza de Sevilla. Yo ese sí lo recuerdo bien y era impresionante como toreaba ese hombre. El capote de Sebastián Cortés. Impresionante, sí. Y además con un arte, con un duende, era otra cosa. Gitano. Era otra cosa, gitano. Sí. Bueno, si alguna pregunta quieren o... Oye, ya lo dejo ahí. Digo, ¿y el niño sabio de Camas? Ese era un fenómeno. Ese que aparte de torear muy bien, era súper inteligente. Me encantaba. Claro, era súper inteligente. Era un torero muy listo. Muy listo. Porque sabía, hasta cuando no lo hacía bien, parecía que sí lo hacía. Era así, era un torero. Toreaba como Los Ángeles. Toreaba como Los Ángeles. Tenía una técnica y un figurón del toreo. Era una figura de la época. Yo era más del Viti. Mi padre era más de mucho más de Pagomino. Lo que no quería decir que no me encantaba. Yo recuerdo en Madrid, cuando toreó aquella corrida de beneficencia, sería el
pensábamos que era, bueno, yo era un chaval, pues era el año 68 o por ahí, 66, 68, cuando la corrida de beneficencia en Madrid, que tenía los 6 toros, estuvo extraordinario, todavía se habla de aquella corrida, yo recuerdo y vi esa corrida. Es que esa época de Jaime Hostos, Diego Puerta, Leti, Camino, como esa no había. Genial. Fue una gran época del toreo. Además se toreaba entonces un toro que tenía mucha movilidad. Claro. Se toreaba entonces, sobre todo a Paco Camino le gustaba mucho el encaste Santa Coloma. Pero el encaste Santa Coloma no es como el que hay ahora. El encaste Santa Coloma, la mayoría de los ganaderos lo han sacado de tipo. Lo han sacado de tipo por la exigencia del toro grande, sobre todo por la exigencia de la Plaza de Toros de Madrid. Y ese ya no es el Santa Coloma que se llama entonces. Incluso la ganadería de la Quinta, que ha estado triunfando estos últimos años y que estaba respetando el fenotipo, la morfología del toro de Santa Coloma, lo está sacando de tipo también. El resultado ya no es el que era. Y todo el interés que despertó los aficionados, pues ahora, poco a poco, se va a acabar. Y los Samueles. Bueno, Samuel. Lo de Samuel, mira, yo me acuerdo que me contaba Samuel Flores cuando en el año 66 él heredó la ganadería de su tío abuelo y la ganadería estaba muy mal. Y dijo aquí a grandes males, grandes remedios. Bueno, pues la ganadería tenía más de 400 vacas entonces y sacrificó a más de 200. Para eso hay que tener, bueno, tiene mucho dinero que eche como tiene Samuel. Y sacrificó 200 y pico vacas y rehizo la ganadería. De hecho, los años ya, una vez hecha la ganadería, año 89, 90, 91, 92, fueron una época deliciosa en la ganadería de Samuel. Fue cuando aquella corrida que salió él a hombros en las ventas en Madrid con el Ortega Cano, ¿lo recuerda? Y bueno, los toros aquellos, aquella corrida Esprona en Albacete con el... ¿cómo se llamaba el toro que dio Rafael de la Viña? Ay, yo no me acuerdo el nombre, me acordaré después. Y bueno, tuvo unos años todavía, pero fue bajando y realmente, y desgraciadamente está en un momento muy malo. Pero lo último que salvó a Samuel Flores hace unos años, hace 5 o 6 años, fue que encontró una reata que más o menos le ligó y le gustó a Enrique Ponce y le toreó muchos toros. Pero ahora la ganadería ha caído y lo tiene difícil, lo tiene muy difícil. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado. Yo como lo he escuchado muchas veces, pues ya sabéis de lo que iba, entonces es un placer escucharlo siempre. Y nada, yo no tenía miedo de que ocurriera, como ocurrió con una corrida creo que fue de Belmonte, que fue muy mal, y cuando volví al hotel le preguntó al camarero: ¿qué tal, cómo ha ido, maestro? Dijo: división de opiniones, uno es mi padre y otro es mi madre. Una de esas frases que se atribuyen a muchos toreros. Muy bien. Simplemente recordaros que el mes que viene pues tenemos la última conferencia de esta temporada, que la presentará Javier Orengo, espero, y que el ponente es un ponente sorpresa, entonces ya veremos quién va a ser, si no nos llamamos todavía. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Ya.